saben que el Espíritu Santo nos está llevando todas estas semanas, nos está llevando a hablar de la entrega, del sacrificio y del Espíritu Santo. Porque todo eso no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Amén. Empecemos hablando de ser discípulo del Señor, luego de ser testigo del Señor. Y ser discípulo tenía que ver con negarme a mí mismo, y ser testigo tenía que ver con aceptar al Espíritu Santo. Y ser discípulo tenía que ver con vaciarme a mí mismo, y ser testigo tenía que ser con llenarme del Espíritu Santo. Y luego el hermano Enrique también llevó la misma línea, porque creo que el Espíritu Santo nos está llevando a hablar de Él en esta temporada. Creo que la Iglesia, no solo aquí, sino en todos los sitios, creo que se necesita predicar ahora estos mensajes para que la Iglesia tome conciencia de que la vida cristiana no la podemos nosotros llevar sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible. Entonces, hablemos de ser testigos, hablemos del poder del Espíritu Santo sobre la vida de la Iglesia. Y hoy quiero hablaros acerca de Efesios capítulo 5 y verso 18. Y dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo voy a volver a leer. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay, en la Biblia dice disolución, pero quiere decir desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu. Para entender este mandamiento apostólico, porque no es un consejo de Dios, pues si lo quieres hacer lo haces, si quieres no, si no lo llevas a cabo pues te va a venir mal, porque un consejo de Dios es certero, pero no es lo mismo un consejo que un mandamiento. Yo te puedo decir como pastor: mira, si quieres hacer esto, bueno, ya depende si lo quieres hacer. Otra cosa es que diga como pastor: esto se hace así. ¿Me entiendes? Lo que Dios da, apenas Dios aconseja. Dios casi siempre ordena y manda. Muy poquitas veces Dios aconseja. Y gracias a Dios que esto no es un consejo. Esto es un mandamiento de Dios a través del apóstol. No os embriaguéis con vino. ¿Te das cuenta? En lo cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Levanta tu mano. Gloria a Dios. Bueno, para entender este mandamiento del apóstol, yo me he ido al primer capítulo de Efesios. Allí puedes leer cómo Pablo escribe todas las bendiciones gratis que Dios le ha dado a la Iglesia. Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, nos perdonó, nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él, etcétera, etcétera. También en el capítulo 1 muestra el poder que actúa en nosotros, que es el mismo poder que actuó en Cristo, lo levantó de los muertos, lo propulsó a la gloria, lo sentó a la diestra del Padre, y ese mismo poder ha hecho a Cristo cabeza de la Iglesia. Ese es el poder que actúa dentro de ti y actúa dentro de mí. Una cosa es que no le permitamos que se manifieste, pero es lo que hay dentro de nosotros. En el segundo capítulo, Pablo les enseña a la iglesia de los Efesios que han sido salvos por gracia, por medio de la fe, y han sido salvos para buenas obras. Es decir, Dios ha transformado tu corazón para que ahora camines en buenas obras. En el capítulo 3, Pablo les enseña cómo Dios le ha llamado a él a predicar a los gentiles. Él era un judío, ¿vale? Más bien era de Benjamín, él era un hebreo de la tribu de Benjamín, no era judío, era un hebreo de la tribu de Benjamín, y Dios le llamó a predicar a los que no eran israelitas, hebreos o judíos. Y ora por ellos para que comprendan y experimenten el amor de Dios. Él dice: estoy orando a Dios de rodillas para que todos los santos descubran la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Estaba hablando de una experiencia del amor de Dios y él quería que la iglesia de los Efesios experimentara el amor de Dios. En el capítulo 4 les enseña la unidad del Espíritu en la iglesia y cómo Dios ha levantado 5 ministerios de gobierno para que la iglesia camine, se desarrolle en la fe y sea un testigo de Cristo en la tierra. Esos 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Y en el capítulo 4, en el verso 17, ahí empieza ya no los deseos del apóstol, no las enseñanzas acerca de lo que ya Dios ha hecho, sino de la vida cristiana que uno tiene que vivir.
Y la vida cristiana que el apóstol habla es de un calibre tan alto, tan alto, tan alto, que uno es abrumado, porque uno dice, ¿cómo es posible que yo pueda vivir esa altura tan grande? Porque lo que dice ahí el apóstol es de una altura tremenda. Tanto en el capítulo 4, verso 17, que es cuando empieza el apóstol a decir cómo debemos de vivir en Cristo, del capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Si lo lees, es impresionante. El matrimonio tiene que estar sujeto, la mujer al marido. Los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Los padres no tienen que hacer mal a los hijos, exasperarlos, ponerlos nerviosos. Los criados tienen que sujetarse a los amos. Los amos tienen que tratar bien a los criados. Luego no puede haber en nuestra boca, si lo lees en el original, empieza a decir, no mientas, no haya amargura, no haya ira, no haya disensión, no haya contiendas. Y termina diciendo el apóstol, ni siquiera chistes malos. Un chiste de risa malo, ¿quién no ha contado un chiste? Y parece que no es malo, ¿verdad? Pero bueno, el apóstol lo prohíbe. Un chiste malo. Eso está en el original así. Un chiste malo de risa. Que todo lo hemos hecho en forma de risa. Claro, el calibre es tan grande que uno dice, ¿cómo puedo yo vivir así, Señor? Bueno, de la misma manera que Juan 3:16 es el centro de la Biblia, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, es el centro de la Biblia. No que sea el centro de la Biblia, me refiero en versículos. Digo el corazón de la Biblia porque enseña el Evangelio, el amor de Dios, la entrega del Hijo, la fe para ser salvo, el infierno para que no se pierda. Es el corazón de Dios. Juan 3:16. Bueno, el centro de Efesios es Efesios 5:18. ¿Por qué? Porque es imposible poder vivir la vida cristiana sin llevar a cabo este mandamiento. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. No puede haber un matrimonio bendecido, en sujeción, sin esas peleas, si no se está lleno del Espíritu Santo. Imposible que los criados se sujetaran y los amos lo hicieran bien si no estaban llenos del Espíritu Santo. Pero todo empieza en el capítulo 4 y verso 17. Allí el apóstol dice, lo voy a leer aquí, empieza de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Cuando Pablo hace referencia a los gentiles, uno puede decir, bueno, gentil y judío. No, cuando él habla de gentiles, está hablando de inconversos. Es como que yo digo, hermanos, tiene que haber diferencia entre nosotros y los del mundo. Pues él decía gentil a los del mundo. No estaba haciendo diferencia de razas, simplemente que ellos entendían el lenguaje del apóstol. Digo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que no andéis como los otros gentiles. Ahora, como he dicho, es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. La vida excelente empieza en 4:17 de Éfeso. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles. Andar, ahí, es la palabra griego peripateo. Da la idea de andar como prueba de capacidad. Es decir, si yo ahora me levanto de la silla y ando, estoy demostrando que tengo capacidad para andar. Pero Pablo dice, ya no andéis, en forma negativa, no andéis como los demás gentiles. Los demás gentiles tienen capacidad de andar. ¿En qué? En pecado. Pues vosotros ya no andéis así. Lo que está diciendo es, considerad que no tenéis la capacidad de andar como los del mundo. La mente del apóstol acerca de la santidad de la iglesia es como que les está diciendo, ustedes no tienen la capacidad de andar como el mundo anda. No pueden andar así. Bueno, una persona que no puede andar es una persona discapacitada físicamente, ¿verdad? Pero no mentalmente. Porque una persona discapacitada puede imaginar que anda. De hecho, sueñan muchas veces, yo lo sé, me lo han dicho o lo he escuchado,
que sueñan, que andan, que corren. O sea, son discapacitados físicamente, pero no mentalmente. Bueno, la vida cristiana es así, pero al revés. Aunque podamos pecar, debemos de considerarnos mentalmente incapaces de hacerlo. Entonces, ¿dónde está aquella incapacidad? No está en el hecho, porque si queremos pecamos, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué apela ahí el apóstol? Está apelando a una actitud mental. A una actitud mental está apelando. Esto pues requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Peripateo. No tenéis la capacidad. ¿Dónde? Mentalmente. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 6 y verso 11. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra en griego para considerar es logizomai. Significa hacer una estimación, hacer un cálculo, concluir en algo. Logizomai también viene de la palabra logos, y la palabra logos significa palabra. Una palabra no viene sin un pensamiento. Lo que usted dice por la boca, primero ha estado en la mente. Entonces, cuando él dice logizomai, consideraos muertos al pecado, está apelando a la mente el apóstol. Consideraos, en griego, nekus, un cadáver, muertos al pecado. Está apelando a la mente para que tú te veas incapacitado para pecar porque estás muerto para el pecado. ¿Dónde? No en tus miembros. Es una actitud mental. El pecado y yo no tenemos nada que ver. Él ha muerto para mí, yo he muerto para él. Mirad, en 1 Corintios, capítulo 10 y verso 1 al 2, dice el apóstol: hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Eso habla del mar Rojo, cuando fue dividido. Y todos en Moisés, mira qué frase usa, y todos en Moisés fueron bautizados en el mar y en la nube. Ahora, cuando los hijos de Israel pasaron, sabes que Dios dividió el mar, y dice la Biblia que cuando lo dividió hacía de muro el mar en medio de Israel, a un lado, a otro lado, ya os dije muchas veces, 5 kilómetros, con el soplo de la nariz del Señor, y pasaron. Eso Dios lo consideró un bautismo. Y un bautismo en la Biblia tiene que ver con los que han sido bautizados en Cristo Jesús, han sido bautizados en su muerte. Un bautismo tiene la simbología de morir. Por eso cuando uno en el agua entra, ¿cómo se le bautiza? Entero. ¿Se le ve al bautizado cuando entra en el agua? Porque está hablando de la sepultura, igual que una persona cuando es sepultada ya no se la ve. Entonces el bautismo habla de sepultura. Uno entra y muere y cuando sale resucita a novedad de vida. Por eso Dios vio que pasando por el mar era como que hubiera un bautismo. ¿Un bautismo de qué? De muerte. ¿A quién? A Faraón. Pregúntale a Faraón si puede reinar sobre aquellos que fueron bautizados en el mar Rojo. El bautismo, los símbolos de la muerte, los separó para siempre del señorío del Faraón. Para Faraón aquellos esclavos murieron, estaban al otro lado del mar y ya no pertenecían a su reino. El problema no es Faraón. ¿Por qué? Pues porque ellos ya pasaron al otro lado. Faraón no es problema, porque ya no pertenecen al reino de Faraón, ya no están en Egipto, por lo tanto Faraón no es problema. El problema era la mente de aquellos esclavos liberados. Porque dice la Biblia que en el desierto, inclusive en Canaán, muchas veces se acordaban de Egipto. Entonces, aunque físicamente eran libres, mentalmente eran esclavos. Y cuando pensaban en Egipto, resucitaban mentalmente en Egipto y consideraban a Faraón su señor. Yo pregunto a la iglesia, ¿Israel cuando pasó por el mar era libre físicamente, sí o no? Sí, pero mentalmente no. Entonces, el problema no era Faraón. El problema era la mentalidad de la esclavitud que ellos tenían. Entonces Pablo dice, ustedes han sido libres, pero quiero que lo sean en la mente.
Porque realmente son libres, están al otro lado del mar. Lo que está diciendo Pablo es, el pecado ha sido vencido, ya no tiene dominio sobre ti, estás al otro lado del mar, eres libre. Pero ese hecho que es real, calcúlalo en tu mente, piénsalo, considéralo como lo que es, algo verdadero. Eres un cadáver, has muerto al faraón, has muerto al pecado, considérate vivo para Dios. Es decir, Egipto es mi pasado de muerte y Canaán la experiencia de mi resurrección. El problema ya es mental, porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho libres del pecado. ¿Cuántos lo creen? Mirad, había un gitano en Entrevías, no me acuerdo de su nombre, pero al hermano, que era cristiano, le cortaron la pierna de la rodilla hacia abajo. Y fueron a visitarle y dice que mientras estaba hablando con él, hacía esto el gitano, de verdad, ¿eh? ¡Ay! Se echaba mano a la pierna porque él decía que le dolía. ¡Ay! Y hablando con él otra vez, ¡ay! La pierna no estaba, pero a él le dolía. Aunque la pierna en verdad no estaba, el problema estaba en la mente. Él recordaba el corte, recordaba lo que había pasado y mentalmente le dolía, pero en verdad no le podía doler porque la pierna no estaba. Y eso es lo que dice Pablo, considérate muerto al pecado. El pecado ha sido vencido. Tu problema, la esclavitud, está en tu mente. Considérate libre. Piensa mentalmente que eres libre en el Señor. Has pasado al otro lado. Faraón no tiene nada que ver contigo. Cristo ha vencido en la cruz y te ha hecho libre del pecado. Anda como libre. Habla como libre. Considérate libre. Tenlo en tu mente. Eres libre en Cristo Jesús. Y ahora, después de que Pablo dice esto, dice, esto digo en el Señor, que ya no andéis, paripateo, considérate incapacitado, ahora dice, como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Has visto cómo conecta la mente, la forma de pensar y la forma de andar? Porque ellos consideran que pueden hacerlo mentalmente y lo hacen. Pues tú considera que no puedes hacerlo en tu mente para que no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque tu pensamiento, atención a esto, gobierna tu comportamiento. Como tú piensas, así te comportas. Es imposible comportarte de una manera contraria a tu pensamiento. Por eso dice Isaías capítulo 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Y ahora dice Jehová, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tú dices, ¿cómo puedo hacer eso, pastor? Ya lo dice el Señor, deje el inicuo sus pensamientos, porque el pensamiento gobierna tu comportamiento. Y ahora dice, y vuélvase a Jehová. La palabra vuélvase es darse la vuelta, arrepentimiento, que precisamente en griego la palabra arrepentimiento es metanoía, cambio de pensamiento. Y ahora sigue diciendo él, Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Has visto cómo andan los gentiles? Así no puede andar el cristiano. Ellos tienen capacidad de andar para pecar, nosotros incapacidad, porque ellos tienen un pensamiento y a nosotros nos gobierna otro. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra ajenos en griego? Extranjeros. Yo he estado en varios países y no me digas el por qué. Te sientes mal un poquito, porque no eres de allí. No eres de allí. Yo fui a Nigeria y entre medio tanto de color blanco hay una diferencia tremenda. Pero luego he ido a Alemania, que son más blancos que yo, y también me he sentido extranjero.
Los inconversos son extranjeros para Dios. Pero Pablo dice que nosotros no debemos de ser así. Ajenos, y ahora mira lo que dice, a la vida de Dios. ¿Pero por qué? Dice, por la dureza de su corazón. ¿Sabe lo que significa en griego dureza ahí? Poroposis. Encallecimiento, un callo del sustantivo poro, endurecer, petrificar, insensible. Uno no puede ser lleno del Espíritu Santo si no es sensible al Espíritu Santo. Una persona que se endurece y con su conducta entristece al Espíritu está apagando a la fuente de su santificación. Pablo nos está llamando a ser sensibles al Espíritu, que no le resistamos, que no nos endurezcamos, sino que seamos sensibles. Mirad, hermanos, ¿os acordáis que la semana pasada prediqué del Espíritu Santo y dije que es una paradoja bíblica? Porque dice, no apaguéis al Espíritu. Y dice uno, ¿cómo voy a apagar al Dios Todopoderoso? Si me mira y me fulmina si quiere. Bueno, es una paradoja que no podemos entender muy bien, pero si la Biblia lo dice es que se puede hacer. Bueno, pues también quiero decirte que el Espíritu Santo es una persona muy sensible al pecado de sus hijos. Estamos hablando del Espíritu Santo que cuando Él se enfada, la Biblia dice que los montes humean. Se derriten como la cera. Una vez habló al pueblo y le dijo el pueblo a Moisés, que no los hable Dios. Dile que te hable a ti, él a nosotros, porque vamos a morir. Dios decía, Moisés, dile al pueblo que no se acerque para que no haga estrago yo entre ellos. El Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, el castigador en el día del juicio del pecado, es muy sensible al pecado de los creyentes, porque somos su templo. ¿Sabes? Hay algo magnífico en la Biblia que lo puedes leer, y eso para que te cambie la vida. Somos templo del Espíritu Santo. Dios habita dentro de ti. Estuvo en el tabernáculo de Moisés, luego en el templo de Salomón, finalmente vino en el cuerpo de Cristo y ahora es templo de cada creyente. Mira esto, lo que puse aquí. Aquí lloré escribiendo esto. Aunque la Biblia muestra a Dios como varón de guerra, castigador del mal, juez de la tierra, rey de reyes y señor de señores, ¿tú te puedes imaginar una persona sensible siendo así? Todopoderoso, grande. Pues bueno, aunque es así, por una parte también es muy sensible al pecado de los creyentes. Mira cómo él se presenta en Oseas, capítulo 11, acerca de su pueblo. Mira lo que dice, esto es para llorar. Capítulo 11, verso 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Qué palabras tan sensibles. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Tú dices, ahora el Señor lo va a matar, seguro lo va a matar. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de mis brazos. Pero lo peor es esto, dice, y no conocía que yo le cuidaba. No lo sabía, pero Dios no se paraba, lo cogió en los brazos, como el padre a su niño pequeño y le enseñó a andar. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como el que alza en el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Mira este, rubio. Oseas 11, 7 al 9. Entre tanto mi pueblo está herido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y mira cómo pregunta Dios una pregunta retórica, que ahí me la imagino llorando. Créanselo, a través del profeta, dice el Señor. ¿Cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Eran ciudades que el Señor ya había destruido por su pecado, pero con Efraín dice que no puede. ¿Y sabes por qué? Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. No entraré en la ciudad.
Un cristiano que contrista al Espíritu Santo no será llenado por él. El Espíritu llenará al que se somete voluntariamente a su influencia. La Biblia habla del Espíritu como paloma. ¿Sabes? Cuando Dios se muestra de una manera, está hablando también de su naturaleza. Por ejemplo, cuando Él dice, yo soy varón de guerra, está diciendo que Él se mete en la guerra y hace estragos. Pero también dice que es paloma. En el Génesis, la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí la palabra mover en hebreo es aleteaba sobre las aguas. Está refiriéndose a una paloma. La paloma es considerada como mansa y tranquila. Te pregunto, ¿has visto tú alguna vez alguna paloma en la Biblia descender sobre un cuerpo? No. Él descendió sobre un cordero. El cordero de Dios se bautizó en el río de Jordán. Y cuando salió del río, que el cordero es manso y humilde como la paloma, entonces cuando salió del agua, la paloma visitó al cordero. ¿Tú quieres que el Espíritu te visite y te llene? Sé cordero y no cuervo. ¿Qué eres tú? El verso 20 dice, mas vosotros, ¿has visto? Después de hacer la diferencia entre el cristiano y el inconverso, dice, mas vosotros, ya no estoy hablando de gentiles, inconversos, estoy hablando de vosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Pero mira ahora el condicionante. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Es decir, el que no ha sido visitado por el Señor no puede vivir contrario a los gentiles. Va a vivir de acuerdo a ellos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ahora dice, conforme a la verdad, ya que él os ha cambiado, dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo tiene que ver con la mente. Y Adolfo, ¿te das cuenta cómo él está apelando siempre a la mente? Porque no puedes dejarte llenar por el Espíritu Santo viviendo una vida contraria en tu pensamiento y en tu andar a la conducta y al pensamiento del Espíritu. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, mira lo que tiene que hacer el cristiano. Desechando la mentira. Esto es un pecado muy recurrente en el cuerpo. La mentira. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, que es robar, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahora dice, quítese de vosotros. O sea, no te lo va a quitar el Espíritu Santo. Él te va a capacitar para que tú te lo quites. Quítese de vosotros toda amargura, porque la amargura contrista al Espíritu Santo. Ese es el contexto. Toda amargura. Ahora dice, todo enojo. Ahí la palabra enojo en griego es estumos. Significa respirar fuerte. ¿Tú has visto los dibujos cuando están enfadados que echan humo por la nariz? Respirar fuerte, eso da la idea. Moverse de manera impetuosa. Una persona impetuosa que se enoja deprisa. Eso contrista al Espíritu Santo y lo apaga. ¿Tú quieres ser lleno? No lo apagues. Dice enojo y ahora dice ira. Tú dices, es lo mismo, pastor, enojo, ira. No. Ahí la palabra ira en griego es orge. Significa ir hacia adelante, una pasión violenta. Esta ira está enfocada en la venganza. La otra, la del enojo, es como cuando prendes algo, como una zarza que se prende deprisa y se apaga.
Esta no. Esta es la que guarda en el corazón. Y lo guarda tanto, tanto, tanto que recuerda el día, la hora, el segundo, el minuto, el momento, lo que le dijeron, las palabras, si había una fanta alrededor, si una vecina estaba pasando, qué coche pasó, si el semáforo estaba azul, en ambas, en verde. Dices, tú recuerda todo, lo guardó en su corazón. Y dice que lo desechemos. Maledicencia, eso es hablar mal. No se puede ser lleno del Espíritu Santo con una boca que maldice. Quinto, maldad. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? No puedes cultivar una mente y un corazón malo. No, porque en el momento que lo cultives, la mayoría de todas nuestras cosas son conjeturas, hermanos, que pensamos de la gente, créanselo, ¿eh? No, ha hecho esto, pero tú estabas ahí. No, pero seguro que yo sé que... Pues tú te sabes todo. Entonces tú y Dios más o menos lo sabéis todo, ¿no? Son conjeturas que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos con eso, hermanos? Ponemos una tapa de hierro para que el Espíritu Santo nos llene. Porque cultivamos un corazón malo. ¿Sabe lo que dice Hechos capítulo 11, verso 22 al 24? Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fuese a Antioquía, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Era varón bueno y lleno del Espíritu. Porque no se puede ser malo y que el Espíritu te llene. ¿Cómo dejarte que te llene el Espíritu cultivando un corazón malo? Y es ahí cuando seguimos diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Esos son los chistes malos. Que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No os engañen con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Has visto qué contrastes del apóstol? Está hablando de un espíritu que se entristece hasta por un chiste, pero a la vez tiene ira que derrama sobre ese pecado. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, ahí está la base, erais tinieblas. No dice teníais, erais tinieblas. Mira en la condición que está el inconverso. El inconverso no tiene tinieblas. Dios le ve como tinieblas. Porque antes erais tinieblas, mas ahora sois, no dice tenéis, sois luz en el Señor. ¿Qué cambio ha hecho Dios? Andad como hijos de Dios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún de lo que ellos hablan en secreto. Mas todas las cosas cuando vienen a la luz son puestas en manifiesto. Por lo cual, y ahora dice Pablo, recuerda un cántico que se cantaba en la iglesia primitiva: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Me dejan 5 minutos? En la Biblia la palabra vino y sed lleno del Espíritu Santo está muy siempre en contra y se menciona a la vez. Por ejemplo, Lucas 1:13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Hechos 2:14, cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿qué decían los que estaban ahí? Están ebrios, están llenos de mosto, dice el original. ¿Y qué dice Pedro? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora novena del día.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahora Pablo lo recuerda de nuevo, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu. Termino con esto. ¿Qué pasa cuando uno es lleno del Espíritu? ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando uno es lleno del Espíritu, ahí la palabra sed está en pasivo en griego, es decir, no te llenas tú. Tú eres el que recibe la llenura. Por lo tanto, es otro quien te llena. ¿Quién es el que te llena? El Espíritu. Tú eres, por así decirlo, la vasija, aunque no da la idea de una vasija que se llena en griego, pero es más o menos eso para que lo entiendas. Tú eres la vasija y otro te llena. Pero la palabra lleno es plero, significa lleno completamente. Y está en continuo presente. Es decir, el texto se podía así: dejad que el Espíritu os llene continuamente. Minuto a minuto, segundo a segundo, momento a momento. Y cuando Él os llene, la energía no será vuestra, será de Él. La fuerza no será vuestra, será de Él. La santidad no será vuestra, será de Él en la fuerza. No serán vuestras las palabras, serán suyas. La oración no será vuestra, será la oración, como dice Judas, en el Espíritu Santo. Dejaos llenar continuamente por el Espíritu Santo. Cuando Él te llena, eres motivado para servir a Dios. ¿Cuántos le falta motivación para servir a Dios? Claro que no lo puedes hacer en la obra de tu carne. Yo menos, yo el que menos de todos. Esto tiene que ser dejar al Espíritu que lo haga en mi vida. Y si eres lleno, mira lo que hace el Espíritu Santo. Esteban, dice la Biblia, que estaba lleno de sabiduría y de Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que el Espíritu no te llena solamente para hablar en lenguas? No, está hablando del carácter. Estaba lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Los discípulos, dice la Biblia, en Antioquía, que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No se menciona ahí sabiduría y Espíritu Santo. Ahora se menciona gozo y Espíritu Santo. Y en el otro sabiduría y Espíritu Santo, porque no podían ser sabios sin el Espíritu Santo y no podían tener gozo sin el Espíritu Santo. Descansaba en el carácter de los discípulos. Pero no solo eso. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 7:4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros. Y ahora dice: mucho me glorio con respecto de vosotros. Estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas las tribulaciones. Es imposible sobreabundar de gozo en medio de las tribulaciones si no permites al Espíritu Santo llenarte del gozo del cielo. Pablo oraba para que fueran llenos. Aunque no lo dice así, pero sabiendo que eso lo produce el Espíritu, te das cuenta. Dice: estoy orando para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. En Colosenses 1:9-12, por lo cual desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis, has visto, para que andéis ahora sí con la capacidad como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es imposible vivir eso sin el Espíritu.
Ese es el efecto que produce el Espíritu Santo. Después de leer estos capítulos lo he recogido. Paz en medio de la tormenta, consolación en medio del dolor, esperanza, alegría, paciencia, fe, inteligencia espiritual, sabiduría de Dios, un carácter humilde, sumiso, lleno de frutos, motivado para el evangelismo, carga por la obra de Dios y una expectación gloriosa de la venida gloriosa de nuestro Señor. En el capítulo 6 de Efesios, Pablo habla de la oración, orar en todo tiempo, buscarle, porque es ahí donde permites que el Espíritu empiece a controlar tu vida. La palabra plero da la idea de un viento que hincha la vela de un barco para llevarlo. No es el barco quien se mueve, es el viento que lo mueve. Eso estaba diciendo, deja que te mueva el Espíritu. El viento de Dios llene tus palabras, guíe tu mirada, guíe tus motivaciones, guíe tu corazón. Entonces hay que vivir una vida de oración, quitarnos todo lo que al Señor no le agrada, permitir que el Espíritu nos llene. Y ya terminó. Y estar lleno indudablemente del libro de Dios. Es imposible llenarte del Espíritu Santo si no lo conoces. Por eso mira la similitud que el apóstol Pablo hace para que veas que no te engaño. Colosenses 3, 5, 17 dice, mira, si lees ese verso de Efesios 5, 18, ser llenos del Espíritu, y Colosenses vas a ver que es lo mismo. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, hacedlo morir. Eso lo ha dicho en Efesios también, ¿verdad? Que lo hemos leído. Cosas por las cuales viene la ira de Dios, ya lo ha dicho también en Efesios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, decía que no nos comportáramos como los inconversos porque estamos incapacitados mentalmente para pecar. Pero ahora menciona que eso vivíamos en otro tiempo. Pero ahora dejad vosotros ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, revestidos del nuevo. Es lo mismo que en Efesios, ¿te das cuenta? Donde no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a los otros, perdonando unos a los otros. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que en Efesios. Y la paz que gobierna en vuestros corazones, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y uno dice, ¿y cómo hago esto? Dice el apóstol. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ahí está. Enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, sea de palabra de hecho, hacedlo para la gloria de Dios en el nombre de Cristo. Pues Pablo, después de decir ser llenos del Espíritu, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses dice, la palabra mora en abundancia, cantando, alabando, cánticos espirituales, ¿te das cuenta? Y en Efesios dice, llenaos del Espíritu, cantando y alabando con cánticos espirituales, porque estar lleno de la palabra es estar lleno del Espíritu Santo. Es lo mismo. Produce el mismo efecto. Cantando al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres entristecer al Espíritu y vivir una vida cristiana mediocre? ¿O quieres llenarte de Él y someterte a Él y dejarte guiar por Él y cumplir su palabra y ser lleno de su Espíritu? El mensaje se podría titular, ¿entristecerle o llenarte de Él? Tú decides. Yo quiero seguir el mandamiento del apóstol. No os embriaguéis con vino en lo cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Apláudele a tu Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cierra tus ojos, levanta tus manos ahora al Señor. Y dile, Padre, lléname de tu Espíritu. Yo quiero continuamente ser llenado por ti. Date cuenta que está hablando de un carácter cristiano. Quita la ira, quita el enojo, quita la envidia, quita la malicia, quita la falta de perdón, quita todo. Y Él te llena. Está hablando de un carácter piadoso. No es que pegues saltos ni brincos. No, está hablando de un carácter piadoso que convence más que lo otro. Un cristiano genuino, sometido al poder del Espíritu, que es guiado por el Espíritu. Sus palabras, sus miradas están de
de acuerdo a la voluntad del Espíritu de Dios, guiado a Él. Cuando venga la crítica, deséchala. Cuando vengan las palabras, deséchalo. Por amor al Espíritu Santo, permite que el Espíritu te llene continuamente, que guíe tu vida. ¿Tú quieres ser un cristiano guiado por el Espíritu Santo? Una cristiana guiada por el Espíritu Santo de verdad, viviendo en oración, sometido a las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Aleluya, gracias Padre. Gracias, levanta tus manos. Padre, llena a tu pueblo. Aunque tú ya nos has llenado con tu palabra, Señor, porque tu palabra y el Espíritu actúan juntamente juntos. Y cuando tu palabra y tu Espíritu se juntan y actúan, ocurren las maravillas de Dios. Señor, gracias. Llénanos de tu Espíritu. Señor, un carácter cristiano, genuino, piadoso, sometido a ti, humillado ante ti, mi Dios, andando humildemente delante de ti, sabiendo que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios soberano. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo. Quebranta toda obra del enemigo que impide, Señor, que nuestros corazones sean rendidos al Espíritu. Échalo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y te rogamos, Padre, que nos libres de toda artimaña del enemigo y nos llenes de tu Espíritu. Queremos ser cristianos llenos del Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. ¿Te ha hecho bien la palabra del Señor?